Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hacer una pequeña comparativa entre lo que es el fútbol anterior y lo que es el fútbol actual, porque uno puede decir, si uno compara, o algún momento lo hace, jugadores de antes con los de ahora, que en algún punto son injustas las comparaciones porque al no vivir la misma época es difícil comprobar quién es mejor, porque ahí entra uno en la suposición o en el gusto, ¿no? Y cómo ve uno el fútbol de antes y el fútbol de ahora. También depende la edad, y acá tengo que entrar o hacer una excepción y decir entrar en la persona, aparte de los argumentos, ¿no? Porque a veces uno también opina en base a dónde creció, a las circunstancias. Y a ver, es lógico que si por ejemplo a alguien de una generación más joven le pones, a alguien que no haya visto, digo que nunca un partido de antes, o sea, que haya visto fútbol hace pocos años, le pones un partido de hace 40, 50 años, viendo 5 minutos, yo creo que la mayoría no les va a llamar la atención, no les va a gustar. Y ya van a decir, eso es una porquería. Incluso con las películas también, con el mundo del cine puede pasar, o de las series. Por ahí ves algo cinematográfico hace muchas décadas atrás y decís, es malo. Tampoco significa que antes todo es mejor. Yo pienso que cada cosa tiene su época simplemente porque tocó, es así. O sea, por ejemplo, jugadores de esta época, Messi no tiene la culpa de nacer en esta época. Si vamos a otros tiempos, Maradona no tiene la culpa de nacer en la época donde nació. Pelé lo mismo. Y ponele, si vamos mucho más atrás, ponele un Stabile, si querés, jugador que no tiene archivo de partidos, pero vamos ahí ya a los años 30. No puedo opinar de los años 50 para atrás porque no hay archivo de partidos completos. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Se puede estudiar la historia, se puede interiorizar en cómo se manejaba el fútbol, porque hay lugares donde se profesionalizó antes que, digamos, en otros. Y es cierto que el fútbol nació en 1863, ahí en una taberna inglesa, ya se jugaba de antes, en colegios, ¿no? Ahí en el mismo Inglaterra, incluso en otros países del mundo se practicaba con una pelota, pero digamos el fútbol tal cual lo conocemos, así estructurado, desde 1863. Y es cierto que ya a finales del siglo XX se hace profesional. Ya hay jugadores que empiezan a cobrar y después, por supuesto, va con una evolución en distintos países. Pero claro, esto también es importante para entender el contexto de la historia del fútbol, porque obviamente no todos juegan en las mismas condiciones en cada época. Es así. Por ejemplo, si comparamos hace muchos años con respecto a ahora, los botines, eso es un punto importante, la vestimenta. Las camisetas antes eran mucho más pesadas, hoy está bien y perfecta medida de cada jugador. Después los botines ni hablar, que es lo que yo dije antes parecía como botas, zapatos, parecía que eran tipo que trabaja en una oficina casi, se cambia la ropa, se pone el zapato y listo, van a jugar ahí con lo que tienen así al fútbol. Porque agarrás fotos de equipos de, no te hablo ni siquiera de los 50 o de los 60, porque ya ahí la vestimenta era más cercana a la actual, sino que de hace 100 años, y vas a ver que nada que ver con ahora. Y después, claro, agarrás lo que es ahora y los botines están perfectos porque tiene el tapón también a medida, porque está bien hecho el tamaño para el pie y claro, eso también ayuda, por supuesto. También las canilleras, que eso es algo muy importante y hoy en día están perfectamente hechas. De hecho, cuando a veces vas a jugar, hablo de gente de nosotros, los que no somos profesionales, viste que a veces te dicen, es como usar canillera si vamos a jugar así nomás. Porque hoy vos fijate cómo protegen. De hecho, antes una canillera por ahí pegabas una patada y se desarmaba fácil o se te iba del lugar. Hoy está también a medida hecha, lo mismo con las medias. Y eso también hace que la vestimenta hoy ayude a los jugadores de ahora. Lo mismo en los campos de juego, incluso. Es decir, vos fijate hace 40, 50 años, o 30 si querés, los campos de juego que había pozos, que la pelota picaba para cualquier lado. Y hoy en día agarrás cualquier estadio europeo bueno. En Sudamérica es más complicado ver tanta cantidad así, pero en el fútbol del Elite ya vas a ver que los estadios, bueno, los estadios que obviamente los clubes los modernizan, todos también están estéticos, pero por supuesto los campos de juego están en perfectas condiciones. ¿Y cuántas veces hemos visto a futbolistas y a entrenadores quejarse
del estado de los terrenos del juego. Bueno, eso también ayuda a que el césped esté impecable porque la pelota va mejor. Y esa es otra, la pelota, nada que ver. Antes era más de cuero, de goma, incluso pesaba, incluso para cabecear era complicado y era bastante más pesada de lo que es hoy en día, que está también a medida, justa y que engancha bien con el campo de juego. Entonces al final hay una mejor condición, digamos, en todo lo que es la preparación para los materiales que necesita el jugador para hacer su trabajo, básicamente, porque el fútbol profesional es un trabajo más allá de que muchos juegan por pasión, o los que tampoco jugamos profesionalmente lo hacemos porque nos gusta, es así. Pero otro punto más, por supuesto, es que el reglamento hoy ayuda más a los equipos ofensivos, si querés. Porque, por ejemplo, hay muchos que dicen que el offside no existía, cuando esto ya lo he demostrado, no porque lo diga yo, porque hay mucha gente que repite y no sabe que el offside no existió hace un ratito, no, toda la vida existió, siempre, desde la creación del fútbol en el año 1863. Después sí fue con mutaciones la regla, e incluso antes, cuando vos estabas en la misma línea, por ejemplo, que el penúltimo defensor rival, antes era offside. Hoy en día estás en la misma línea y no estás en fuera de juego. Tenías que estar sí o sí detrás del penúltimo defensor rival. Entonces al final eso también es jodido. Y ni hablar de cómo te pegaban. Hoy en día las patadas existen, por supuesto, pero no al nivel de antes, que por ejemplo agarrás cualquier partido de Maradona, que hay completos en internet, y te vas a dar cuenta que lo que le pegan a Maradona a ningún jugador le pegan ni cerca. Repito, no es que hoy no existen las patadas, hay jugadores que le pegan, a Vinicius le pegan, a Neymar le han pegado, a Messi también, pero no al nivel, sobre todo en Sudamérica se pega más, pero no al nivel de antes, que antes parecían criminales cuando iban a pegarte, y aparte, claro, hasta el año 70 no había amarillas y era mucho más ilimitado. Hoy en día, si pegas una patada de esas fuertes, te echan directamente, es así. O mínimo te sacan amarilla. Y si vos sos lateral o central, jugás más condicionado. Hoy es más difícil jugar de central o de lateral, por ejemplo. Si querés, marcador de punta, históricamente llamado así. Porque hoy tenés que usar otros recursos. Uno puede decir la táctica. La táctica no se inventó ahora, existe hace muchos años. Es así, el fútbol no se inventó ahora en esta época. La táctica existe. Sí es cierto que hoy, si vos ves, uno puede decir los espacios. Hoy parece que hay menos espacios. Y es relativamente cierto. Y hoy los jugadores marcan más que antes, porque claro, como el reglamento no les deja pegar tanto, porque no es que antes los defensores eran malos, hay muchísimos número 5 marcadores centrales y laterales de altísimo nivel en décadas anteriores. El tema es que hoy no tienen esa licencia para pegar que tenían antes. Y puede haber algún jugador, algún caso que pega mucho, y yo lo he visto en estos tiempos, que quizás pega, pero le dejan como licencia para pegar, o que bueno, porque tiene cierta camiseta también ayuda, porque jugar en un equipo grande también te ayuda. No es lo mismo ser el central del Barcelona o del Real Madrid que ser el de el Eibar. Hay una diferencia, evidentemente, hay un peso ahí, y a los árbitros por ahí les puede condicionar en algún punto. Porque no es lo mismo que te venga a reclamar un jugador del Eibar a que te venga uno del Barça o del Real Madrid. Hay como un respeto, digamos. Y no es que yo le echo la culpa al árbitro, pero el fútbol, como el jugador ya está acostumbrado a protestar siempre, es como, bueno, el árbitro a veces hasta tiene que tener sentido común y adaptarse. Digamos en un límite, ¿no? No que le vaya a pegar al árbitro o insultar. Estamos hablando de algo de lo que pasa siempre en el fútbol. Pero sobre la táctica, hoy es cierto, hay menos espacio, pero hay un problema también. Hoy hay muchos técnicos que se creen más que los jugadores. Y lo hemos visto en casos donde por ahí hay camas, hay problemas entre jugadores y técnicos. Porque está bien, vos podés ser un genio en la estrategia, en plantear partidos, en entender perfectamente lo que va a hacer el rival, pero eso no significa que, digamos, ya tengas garantizado que eso vaya a funcionar, porque depende de los jugadores, es así. Por más de que hoy, es cierto, hoy tenés la tecnología para ver videos del rival, analizar todo, esa es otra, justamente el avance de la tecnología, que esto coincide con que en el mundo en general fue en avance y ayuda, por supuesto. Antes no, ¿cómo hacías?
Es así, antes tenías que ir o a espiar o buscar a alguien que te ayude a ver a los rivales. Hoy tenés mucho más recursos, hay muchas más facilidades para trabajar en los cuerpos técnicos, es así. Entonces al final hoy están más preparados en ese sentido. Pero digamos que antes, si bien había menos espacios que ahora, no había tanto tema con los técnicos de que se creyera más que los jugadores. Y no es que los técnicos de ahora sí o sí son mejores, sino que, repito, hoy, por cómo es la tecnología, también los métodos de entrenamiento, el avance físico del humano, porque esa es otra. Ahora se piensa que porque hay más velocidad, si querés, en el juego, parece que es mejor, porque antes por ahí era un toque más lento. Pero no es porque los jugadores de ahora sean mejores. Eso es mentira. Puede haber jugadores que sean los mejores en su puesto, quizás, en la historia de estos tiempos. Neuer, Dani Alves, un Messi, ponele, vamos a distintos puestos que son cracks y que tranquilamente podrían ser los mejores. Digamos, o sea, tampoco digo que sí o sí antes sean mejores y que ahora tampoco. Simplemente la condición física cambió. Es decir, porque hoy el avance de la medicina, hay una evolución, por supuesto, y hace que los jugadores entrenen en mejores condiciones, que tengan todo, porque hoy les dan los mejores gimnasios. Como el famoso video Viven en un Country, que dice muchas verdades. Y yo creo que ese video, por más de que a uno le puede decir, no, pero viste cómo le pega a todos los jugadores, pero hay una verdad que hoy están en las condiciones óptimas. Pero no porque los jugadores sean mejores ahora, sino porque les dan las mejores condiciones, les dan todo. Por eso hoy es más fácil destacar que antes. Es así. Si a mí me obligan a elegir en qué época jugar, antes o ahora, pero ahora sin ninguna duda, la protección arbitral tenés. Digamos, los mejores campos de juego, te dan las mejores condiciones de entrenamiento, física. Si sos cuerpo técnico tenés más facilidades porque tenés la tecnología para analizar a los rivales. Y después uno puede decir que es más meritorio, jugar antes o ahora. Si vos sos crack, sos crack. O sea, digamos que para mí un jugador, porque a veces se ha malinterpretado cuando lo dije en otras ocasiones, un jugador no es mejor que otro porque haya jugado en otra época o tuvo más dificultades, porque si no, todos los de esta época serían mejores o todos los de antes serían mejores. No es así, sino que hay que ver quién tuvo más dificultades o quién tuvo más mérito. Que no, tener más mérito no significa siempre ser mejor, no son equivalentes. A veces parece que sí, pero a veces no coincide. Entonces es un depende. Y antes era más complicado jugar al fútbol, sobre todo para los jugadores de ataque. Antes era más fácil jugar atrás en la defensa. Hoy es más complicado porque incluso te obligan a jugar y a salir más. Incluso en el puesto de arquero. Hoy fíjate que a los arqueros los obligan a jugar con el juego de pies, cosa que no estoy del todo de acuerdo, especialmente porque no todos los arqueros están preparados para eso y no es lo mismo que el arquero salga con los pies a que lo hagan los centrales o los laterales o el 5, porque es otro puesto, pero bueno, eso sería para un video aparte. Por lo tanto, ¿el fútbol evolucionó? Yo diría que no, porque la gente se confunde, digamos, en lo que es los jugadores. Los jugadores no evolucionaron. Es decir, el que es crack siempre. El que es bueno siempre. Yo lo repito. O sea, si vos porque la gente va a decir, no, es que si metes a este en la otra época sería el mejor con diferencia. Y no, le costaría más. Pero no es que no sería crack. Porque obviamente hubo jugadores que fueron figuras en otros tiempos, sino que estaría en peores condiciones de las que está ahora, porque hoy todos tienen las mismas condiciones para destacar. Después hay niveles, hay jugadores que son mejores que otros y eso es obvio. Y antes, asimismo, todos jugaban en las mismas condiciones, digamos, que eran más limitadas que ahora. No los jugadores. El jugador no puede evolucionar. ¿Cómo evolucionás a jugadores como Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona? Ponele, si vamos más atrás en el tiempo. Vos podés igualar ese nivel. Después entra en el gusto de cada uno quién es mejor. Pero vos no podés evolucionar jugadores de esa clase. Es así. Entonces, al final también tiene que ver por cómo estás acostumbrado a ver el fútbol. Porque lo que hoy pasa en las décadas de los 2000, 2010, 2020, si pasan 40 años o 50 años van a decir el fútbol ese era malísimo. Y no es así. No es que es malísimo. Cambia. Porque obviamente el ser humano puede cambiar en algunas cosas. Pero la calidad de jugadores no cambia. De hecho, si yo tengo que decir una época, y lo he dicho muchas veces en el canal, en calidad de jugadores, la mejor época, yo diría que son los 90 o principios de los 2000, porque ahí tenías mucha variedad en todos los puestos. Pero en otras épocas también tenés calidad, en los 80, en los 70. Es difícil realmente. Entonces, por ejemplo, si yo comparo el fútbol de hace 15 años o hace 20 años con el de ahora, me quedo con el de hace 20 años. Ni siquiera entro hace 50 años. Entonces, al final, también entra en el fútbol que uno elige ver qué clase de fútbol le gusta a cada uno y cómo son los jugadores.
Entonces yo no coincido en eso de que el fútbol evoluciona en jugadores. Lo que evolucionó fue todo lo que mencioné anteriormente, las condiciones para los jugadores. Digamos, los métodos de entrenamiento futbolístico y físico, la tecnología, que eso ayuda a todos, y lo que también evolucionó fue las herramientas que usan los jugadores para su trabajo, que en este caso sería la vestimenta o la pelota o los campos de juego, pero no los propios jugadores son mejores, es así. Entonces al final, si yo digo dónde es más difícil jugar, claramente era más difícil jugar antes, es así. Aparte hoy tienes una ventaja, hoy obviamente todo tu archivo queda. Antes era más complicado, mientras más atrás vas en el tiempo, menos archivos tenés. Y hoy es la época con más marketing en la historia del fútbol. Es la realidad. Hoy cualquier jugador que destaca va a tener mucho más marketing de uno que tiene antes. Y hablamos de los niveles más altos, de los mejores. Obviamente un jugador, si es el mejor de los 70, va a tener más marketing que un medio pelo de ahora. Estamos hablando de niveles iguales. Hay dos ventajas más que hoy tienen ahora. La cámara engaña, porque claro, vos agarrás una cámara de hace 40, 50 años y te da un efecto que parece malo, digamos. Y eso también hay que tener cuidado, porque ahí te das cuenta que obviamente no es lo mismo ver un partido grabado o en televisión que verlo en la cancha, y ahí te das cuenta la diferencia. Y hoy es lógico que por supuesto un jugador gane más títulos o incluso pueda tener más facilidad para hacer goles, y basta ver en las selecciones, porque hoy jugás muchas más competencias que antes y jugás muchos más partidos que antes. Y esto es algo que no todo el mundo dice, pero es así. Así que yo creo que esta es mi conclusión del tema del fútbol anterior y el fútbol de ahora. El fútbol sigue siendo un deporte maravilloso y vos ves partidos de la Champions League y te maravillás. Pero hay que hacer, digamos, la comparación completa. Entonces, al final, ¿con qué fútbol te quedás? A mí, yo viendo, que yo llevo 3 años y medio, 4, viendo muchos partidos de otros tiempos, me quedo con el fútbol de los 90 o principios de los 2000, sobre todo aquel Mundial 2006, que van a ver que está repleto de figuras, diría eso. Pero, repito, esto entra en el gusto de cada uno. Así que si querés opinar, si querés comentar de este tema y qué opinás al respecto del fútbol y la supuesta evolución, yo pienso que hay temas en el fútbol donde sí evolucionó, es evidente, pero hay otras cosas en donde el fútbol involuciona. Depende qué sea, porque hay que ver en qué sentido se refieren. Así que les mando un saludo a todos, hasta luego y que viva Treyes.